Vamos a situar a la gente, a la poca gente que no te conozca informativamente, radiofónicamente, en Telde. Juan Carlos Cresiano, periodista, como ya decíamos antes, y locutor de radio, fue jefe de los servicios informativos de Onda Guanche en la década de los 90. Antes de Onda Guanche ya había estado, sobre todo a nivel nacional, en varias facetas deportivas, Juan Carlos. El siglo pasado, realmente, Cadena Ser, en fin, en Antena 3 Radio, en algún momento determinado, cuando Antena 3 Radio todavía, en diferentes, digamos, medios de comunicación, pero es cierto que en el que más me marcó personal, profesional e incluso humanamente fue Onda Guanche Radio. Bueno, esto no es peloteo, ¿eh? No, para nada. Yo sé que no, y tú no le regalas piropos a nadie. Eso fue un sello de identidad propio, tu característica básica, ¿no? Cuando estabas en los informativos de Onda Guanche. Pero antes de entrar en profundidad un poco en el repaso de tu trayectoria y también, ¿por qué no conocer la actualidad desde tu punto de vista? ¿Qué te parecen los estudios que tenemos aquí al sur de la gran ciudad de Telde, sobre todo este océano Atlántico, estas maravillosas vistas con la playa de Silva, Tufia, Agua Dulce, Bahía de Gando? Esto es todo un lujo estar aquí. Y adornados por de vez en cuando unos aviones que pasan por encima. Sí. No nos olvidemos de la parte bucólica, los aviones que son en este momento algo mucho más importante de lo que parece, porque es lo que nos trae a todos la comida, el aeropuerto y el puerto. Nos hace un poco la puñeta a veces el sonido de los aviones en la entrevista. Bienvenido sea. Así que no podemos engañar a la gente que estamos haciendo el programa desde aquí si no estamos aquí, porque los aviones nos delatan, ¿eh? Efectivamente, pero bienvenido sea el ruido de los aviones en este caso, aunque molesten en algún momento. Mira, el intrépido Manuel Ramón Santana también ha colgado en su Facebook, en las redes sociales, tú sabes que están a la orden del día, la entrevista que ibas a tener hoy aquí en Onda Guanche, y habla también de tu faceta empresarial. Bueno, realmente hubo una parte empresarial en un momento determinado. Yo me dedico profesionalmente casi a la enseñanza, sobre todo al campo de la informática y de la comunicación. En un momento determinado pues estuve dando clases tanto de gestión empresarial como de gestión de medios de comunicación, pero también fue el siglo pasado. Estoy muy mayor, ¿eh? Hombre, pero cualquier tiempo pasado dice que fue mejor, pero cuando tiene continuidad no hay que diferenciar entre siglo pasado y actual, ¿no? Sí, pero tampoco se puede vivir instalado en el pasado es eso, pasado, se sacan experiencias positivas, negativas o medio pensionistas, y a partir de ahí se construye incluso la idiosincrasia del ser humano como tal. Todos somos producto de los momentos vividos. Hombre, claro, por supuesto. Hay que estar siempre progresando, ¿no? Y buscando nuevos retos, nuevas alternativas profesionales y personales. Efectivamente, o si no, pues es como, de alguna forma, las relaciones puramente personales. Si te encierras en un círculo muy cerrado, no te enriqueces. Si tienes un intercambio cultural con diferentes razas, etnias, colores y formas de ver la vida, vas creciendo humana y personalmente, claro. Mira, vamos a recordarle a la audiencia los teléfonos para si alguien quiere participar durante tu entrevista en antena: el 928 70 75 21, porque seguramente habrá alguien que nos esté escuchando y que quiera plantearte alguna cuestión o, no sé, contarte alguna anécdota de aquella etapa que se vivió en Onda Guanche. Y vamos a situarnos un poco, ¿cómo llegas a Onda Guanche y el trabajo que desarrollaste allí? Porque no solo fue en los servicios informativos, sino también en la faceta deportiva, ¿no? Pues casi por casualidad, casi llego por casualidad, y de la mano y pues de otra serie de actividades de Miguel Castro, que es a la persona que yo conozco primero y con el cual un buen día decido irme con él a Tenerife. Él iba a transmitir un partido de fútbol y yo a ver cómo se hacía y a ver cómo funcionaban las retransmisiones en directo en aquella época donde los teléfonos móviles todavía eran de maleta. Todavía eran de maleta. Desaparecían las líneas microfónicas poco a poco, y Onda Guanche, que fue precursor en aquel momento de las nuevas tecnologías de aquel momento, ya tenía un teléfono de maleta grande que utilizaba Miguel Castro para las retransmisiones. Y nos fuimos a Tenerife. Y a partir de entonces luego ya conocí a Chano y empezamos a hablar, a hacer proyectos, y me integré dentro de esa gran familia que era en aquel momento Onda Guanche Radio. Aquella gran familia que luego, no sé si causalidad, circunstancias profesionales o no, pues se formaron muchos profesionales que posteriormente
tuvieron continuidad en diferentes medios de comunicación, el propio Carmelo Martín en Radio Aventura, Eduardo Luis Garós en Radio Sibelio. Con Eduardo fue curioso porque me invita un día a su programa, que tiene un programa de cine, y yo lo primero que hago es meterme con él, o sea, fue... Directamente. Directamente vine a decir algo así como: los críticos de cine no tenéis ni puñetera idea de las películas porque solamente queréis que la gente vea las películas que no interesan a nadie. Hubieras visto a Eduardo Luis sudar en aquel momento en Antena. Pero es que es la realidad. Yo no he leído una crítica positiva de Acorralados, por ejemplo, o del Golpe, o de las grandes películas. Sí, de las películas que llevan gente a los cines. Todo el mundo habla muy bien de películas que no las ha visto nadie. Esas que te dicen: tienen alguna fotografía preciosa, y tú le preguntas: oye, ¿qué es la fotografía? Pues no sé, pero es preciosa. Pues vale. La entrevista que me hacía Eduardo en aquel momento, el muchacho se quedó así como pálido. Con Carmelo Martín, pues la verdad es que cuando llegó a Onda Guanche, llega de la mano de Domingo Melián, en aquel momento, que viene a hacer un programa a Onda Guanche que se llamaba Pasarela. Carmelo Martín llega como comercial. Después, como comercial, hay que reconocer que era muy bueno, supongo que lo sigue siendo, muy bueno. Otra cosa es luego la deriva personal que ha tomado su forma de actuar. Luego después pues se pelea con unos, con los otros, con Maroto, con el de la moto y con prácticamente todo el mundo, y toma esta nueva deriva. Sí, esa faceta parece que no la ha perdido, la de pelearse con todo el mundo. La cual personalmente ni compartía en su momento. Tuve, digamos, mis cruces con él en su momento determinado, y supongo que lo sigo teniendo. Lógicamente, al no compartir la filosofía de forma de trabajar de las personas, pues chocas. Pero hay que reconocer que Carmelo llegó como comercial, y después de ahí nació lo que es hoy día el señor Martín, don Carmelo. ¿Y su Radio Aventura? Bueno, su Radio Aventura. Sí. Yo es que generalmente no hago publicidad de emisoras de la competencia. No, hombre, pero tampoco hay que ocultarla, ¿no? No, estoy hablando de Carmelo Martín. Su producto, su radio, la desconozco en su totalidad prácticamente, porque realmente no veo Telecinco, tampoco escucho Radio Aventura por razones obvias, por higiene mental. Por higiene mental. Por higiene mental. A veces se acuerdan de nosotros. Sí. Ahí, Hacen bien eso, dicen que ladran luego cabalgamos, ¿no? Sí, pues, algo así. Algo así. Con lo bueno que somos nosotros. Bueno, éramos, no sé ahora si eres bueno o no. Sí, más bueno todavía, más bueno. Claro. La verdad es que la gente, a los mediocres generalmente les asusta la competencia, pero solo a los mediocres, porque a una persona que está segura de lo que hace, no solamente que no le dé miedo, sino que incluso se empapa de la competencia para mejorar su producto. Solo los mediocres tienen miedo, y yo no sé si es mediocre o no, pero su producto no me gusta, por higiene mental, por supuesto. Juan Carlos, decíamos que muchos profesionales que luego han ido desarrollando su labor más o menos destacada en diversos medios de comunicación, como Kiko Tarrasa, Pepe Cabrera, Ezequiel López, Manuel Ramón Santana. Isaías Santana, que está con nosotros en este proyecto. Un saludo para él, cuando lo veas, un abrazo de mi parte. Está en el Hierro ahora. No se escucha, pero porque lo veo igual sí a través de internet. A través de internet, sí. Otra cosa que esté escuchándonos ahora. Otra cosa, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí, pero vamos. Un elenco de profesionales, ¿eh? Kiko también vino de la mano de Domingo Melián. ¿Vino en el mismo barco que Carmelo? Kiko vino de la mano de Domingo Melián también, creo recordar. Sí, me suena. Lo que pasa es que Kiko fue mucho más inteligente y se bajó del barco antes. Sí, y está trabajando en tele en la actualidad. Así, Kiko es un grandísimo profesional, mejor persona, siempre amigo, siempre persona, aunque me gane el baloncesto. ¿No juegan el baloncesto? En algunas ocasiones puntuales, en los descansos de los rallies o de los historias, cuando estaba cerca de un polideportivo, pues nos íbamos a tirar algunas canastas y siempre me ganaba. Hombre, él tenía una faceta deportiva... Lo reconozco, hombre, sí presenta el boxeo, pero eso no le daba derecho a ganarme, incluso a humillarme. Pero tenía su faceta de juventud, de jugar al fútbol en equipos catalanes, de la regional, de la preferente. A mí lo que me dolía es que me ganaba el baloncesto. Oye, ¿y qué es de Juan Carlos Cristiano profesionalmente cuando abandona Onda Guanche? ¿En qué año abandona Onda Guanche? Pues no tengo ni idea exactamente de los años, pero yo después de Onda Guanche paso a Tamarán. Radio Tamarán. Radio Tamarán, que también pertenecía al mismo como padre y madre de la historia. Después Tamarán no me empieza a gustar cómo funciona por algunos motivos, y paso a Radio Paraíso. En Radio Paraíso estoy 8 o 10 años conduciendo hasta el día de hoy el programa más plural que se ha hecho en la radio junto a Domingo Melián. Y bueno, pues luego en un momento determinado Domingo Melián vende la emisora. No encajo en el nuevo proyecto por razones obvias.
razones obvias. La persona que es Cortezo el que lo compra, pero pone... Cortezo fue el que compró Onda Guanche también. Cortezo compra la emisora, pero pone delante de él, pues, no me acuerdo su nombre, si me viene el nombre, te lo diré, está ahora en Radio Faikán conduciendo las mañanas. Ah, Chabanel. El Chabanel. Francisco Javier Chabanel y su espejo canario. Su espejo canario, lógicamente yo ya en Radio Paraíso había tenido mis pequeños choques con Chabanel, porque Chabanel es un gran profesional, pero él se cree la madre de todas las noticias. Él se cree que puede dar clases a todo el mundo, sí. Y de periodismo a lo mejor sí, pero de ética no. Hombre, depende de qué tipo de periodismo. De periodismo, supongo, yo le voy a dar incluso hasta el beneficio de la duda de que periodismo me pueda enseñar muchísimas cosas, pero de ética no. Y de moral tampoco. Y trataba de darla. Sí, claro, entonces chocamos en alguna ocasión y cuando él se hace cargo de Radio Paraíso, que ahora ya no, luego lo aparcaron a él también, pues yo no quepo en aquel producto y entonces pues me voy a Tenerife unos 3 años, hago una consejería completamente, un gabinete de comunicación y después vuelvo a Gran Canaria a ver cómo funciona. Porque en Gran Canaria, Juan Carlos, tú tienes lazo para toda la vida, ¿no? Porque está mi hijo aquí. Claro, por eso te digo, que creo que además tiene una faceta fotográfica, ¿puede ser? Sí, fotográfica. En este momento está rodando una película como cámara. Roberto Preciano Iglesias. Algo, he visto esto, lo vi en las redes sociales, sí. Que sabes de la vida de la gente. Sí, esto es la jodida, como tú dices, la jodida redes sociales. Tiene su aspecto positivo, pero también negativo, porque como tú quieres estar desapercibido para ahí, sí, inmediatamente te localizan. ¿Qué necesidad de que esté Floro dándome el coñazo más de 15 años después con Onda Guanche? No, pero recordar Onda Guanche, para mí, te digo que humana y personalmente me marcó muchísimo, porque en contra de lo que después, a donde evolucionó alguno de los parámetros de la emisora, en principio era un proyecto en el cual todo el mundo arrimaba el hombro y tirábamos para el mismo camino. Cualquier idea viable se ponía en marcha, cualquier voz era escuchada, cualquier producto que podía ponerse en marcha se ponía en marcha. Pues en aquel momento empezamos en aquella historia, y donde el protagonismo personal prácticamente no existía entre dirección y gente que trabajábamos allí. Entonces marca personal y profesional. ¿Cuál crees tú que era el secreto del éxito que tuvo la emisora? Esa faceta de que éramos todos iguales, que no había esas escalas de diferencia entre dirección, locutor, redactor. La personalidad de Chano López. Era el secreto. La personalidad de Chano. Por encima de todo, porque tenía una personalidad definida, clara, concreta, sabía lo que quería, sabía cómo conseguirlo y además era independiente. Era independiente con las dependencias que todo el mundo tenemos. Pero desde luego el secreto y el fracaso, también el fracaso es obra suya. Tanto el secreto como el fracaso. Yo soy también, defiendo también la teoría de que las segundas partes nunca fueron buenas. Por lo tanto yo esta andadura no la miro como una segunda parte, sino como una continuación. Es que no tiene nada que ver. Claro. Es que no tiene nada que ver. Ten en cuenta que el principio y el fin de Onda Guanche fue Tamarán. Un poco sí. O sea, el principio y el fin, viéndolo objetivamente con el paso del tiempo, fue Tamarán. Que era otra emisora de Chano López Galán. Efectivamente, donde se quiso atar más que segar, donde se quiso ocupar un espacio que no estábamos ni preparados, ni social, ni políticamente, porque además se duplicaban las señales, era pues un, digamos, capricho de Chano. No, yo te digo la teoría, por lo menos que él utilizó en su momento, que yo creo que puede ser más o menos acertada, y era que en aquel momento empezaron a proliferar las emisoras de radio alegales, por decirlo de alguna manera, sin licencia de telecomunicaciones, sin licencia, sin concesión administrativa. Libertad, paraíso. Claro, entonces estaban exentos de una serie de impuestos, de una serie de requisitos, de unos estudios técnicos, de un dinero que costaban las emisoras legales. Al ver que ya el gobierno miraba hacia otro lado, pues lo que se decide es por poner una también. Sí, y de hecho la SER tenía una también en esas circunstancias, o sea, todo el mundo tenía una de esas circunstancias. Lo que pasa es que estábamos en otra ciudad. Efectivamente. Con otro ámbito. El problema es que el ámbito de influencia era... Tú sabes que Radio Tamarán sigue dando vueltas, ¿no? Sí, Tamarán, también tuve un contacto con ellos hace poco, pero sigue siendo un proyecto que nació mal y seguirá mal toda la vida. Hombre, radiofónicamente la verdad es que quizás le pesó mucho ir a las telas de Onda Guanche, ¿no? Efectivamente, o sea, es que era, digamos que
Al no ser, digamos, postes comunicantes, que si hubiera estado en San Bartolomé de Tirajana, se hubiera podido hacer una red, sí, pero es que la misma frecuencia. Recuerda que Onda Guanche era 96.5 en Telde y Tabará 96.8. 96.2. O 96.2. Que la sigue manteniendo. Entonces, claro, era absurdo, era ridículo, porque lo mismo que escuchabas allí, escuchabas aquí. Sí, que además compartíamos la programación. Claro, En el 50% por lo menos. O sea, no era... sí se ocupaba un espacio radiofónico, para que posiblemente la idea de Chano era para que no lo ocupara otro, lo ocupo yo, pero quizás habría que haber mantenido simplemente con los equipos en música y haber seguido potenciando la gallina de los huevos de oro que era Onda Guanche. Hombre, tú sabes que también vino Juan Carlos, y ahora que estamos repasando la historia y el origen de Radio Tamarán, el fin de Onda Guanche, en la etapa de los 90, en la etapa de Chano López Galán, vino un equipo de iluminados que venían de Radio Libertad, que se iban a comer el mundo, que prometían el oro y el moro, que iban a traer grandes cantidades de publicidad, de dinero, y que se quedó en nada. Yo recuerdo que para un programa de automóvil que se hacía en Tamarán concretamente, un buen día aparece, me traen, porque yo hacía allí diversas funciones, me traen para que le mande a Chano una factura en pesetas todavía de 8.000 y pico pesetas en revistas. ¿Tú cómo es? 8.000 pesetas en revista. En revista, yo toca a mí que me lo cuente. No, es que estar ahí, que al día en los circuitos ovales de Estados Unidos, en no sé qué, y es que todo esto era el principio del fin. Una muestra del dispendio. Del dispendio que había. Sí, los iluminados siempre han sido un problema para todos, para todos. Ten en cuenta que en aquella época, pues con Gregorio Guerra a la cabeza, bueno, pues se hicieron algunos ajustes que no deberían haberse hecho. Demasiado, diría yo. Que no deberían haberse hecho, pero por otra parte... Porque no compensaba, ¿no? Lo que eran los ingresos con los gastos. Pero por otra parte, técnicamente avanzamos muchísimo, junto con tu hermano y el otro chaval que no me acuerdo cómo se llamaba. José Antonio Denis. José Antonio Denis y tu hermano. Sí, Chano López. Que crearon un producto, famoso maletín, ¿recuerda? ¿De retransmisiones? De retransmisiones, crearon los dos mano a mano un producto que nos sacó de un montón de problemas y de un montón de gastos. Sí, esa es la parte positiva. Hombre, claro. La otra era que José Antonio estaba muy interrelacionado con... Vino en el mismo paquete. El mismo paquete. Lo que pasa es que después tenía otra personalidad, afortunadamente, pero... Afortunadamente. Vino en el mismo paquete. O sea, tú haces una relación directa de la tía Onda Guanche con el saludo de Radio Tamarán. Sí, total. Para mí fue el principio del fin. El principio del fin porque se desatendió a papá para darle protagonismo a mamá, cuando mamá solamente lo único que tenía era una tarjeta del Corte Inglés abierta. O sea que los problemas de los socios de Onda Guanche vinieron a posteriori. Vinieron a posteriores y hay quizá la propia personalidad de Chano influyó muchísimo en su mala gestión a ese nivel. A ese nivel. En un momento determinado, yo creo que Chano se cree dueño absoluto de lo que era una sociedad y empieza a gestionarlo como si no tuviera que dar cuentas a otras personas, incluido a su hermano. ¿Qué recuerdos tienes de Chano? Maravillosos. Tenía alguna guerra dialéctica también interesante, sí, ¿no? No, pero es que lógicamente... Había ceses y al día siguiente había reposiciones en los cargos, ¿no? Es que la capacidad de discusión de Chano era absolutamente genial. Podíamos discutir del sexo de los ángeles 3 horas y no ponernos de acuerdo y terminar uno para Melenara y el otro para lo que se para el sequillo y al día siguiente volvíamos a estar juntos otra vez. Sí, eso era genial. Al día siguiente volvíamos, pero es que era ese, lo que te comentaba, el enriquecimiento que tanto nos aportaba él como le aportábamos a él. Discutíamos sobre cualquier cosa. Había que hacer un programa, yo qué sé, en Agüimes. Y pensábamos cómo hacerlo, cómo no hacerlo, qué equipos, qué no equipos, qué sobraba, qué faltaba. Entonces, claro, los equipos eran limitados también. Si teníamos rally de Terror y la Virgen de no sé dónde, pues había que repartir las unidades móviles. Sí. O sea, todo era... No había teléfonos móviles, que ahora hubiera sido mucho más fácil. Todo era... Ni internet, por lo menos a nivel de hoy. Y todo recaía, en última instancia, sobre las espaldas de Chano, que era el que tenía la última palabra, aunque yo algunas veces me la tomaba yo la última, sí. En muchas ocasiones. Oye, también te dejaba un poco la faceta de menos agradable, ¿no? De tomar decisiones drásticas o duras, ¿no? Sí, muy Siempre se acordaba de Juan Carlos cuando, por ejemplo, había que cesar a alguien. Sí, la parte dura, la parte...
Hombre, yo recuerdo una pelea en la calle Triana de dos colaboradores por el amor de una chica. Qué romántico, ¿eh? Sí, Qué romántico. claro, que los micrófonos de Onda se fueran por los suelos no nos gustó mucho. No, no nos gustó mucho. No. Y tuviste que interceder ahí también. Tuve que intervenir, tuve que cesar a unos a otros y hablar con la madre de la otra. O sea, que yo fue... Oye, han seguido sus carreras también profesionales, ¿eh? Uno en el sur de Gran Canaria, en la emisora municipal, y el otro en el periódico La Provincia. No sé si tú lo has seguido, la Estela también. Sí, está en los tribunales. Sí. En tribunales. Bueno, no sé si con los reajustes que han hecho todavía está el hombre por ahí dando vueltas. Pero escribe francamente bien. Lo que pasa es que Onda Guanche en su momento fue una escuela de periodismo total y absoluto. Sí. O sea, fue una escuela total y absoluta donde la gente se formaba, donde la gente que tenía inquietudes pues se metía dentro del proyecto y aprendía, pero desde cómo se encendía una consola hasta cómo se grababa una cuña. Tenía que hacer de todo, ¿no? Claro, es que 4x4. 4x4, claro, es que... Y en muchos casos, a mí, por ejemplo, me tocaba gestionar publicidad de cuentas, digamos, grandes. Cuando había un cliente así que necesitaba, pues, imagen, pues entonces me tocaba ir a verle, ir a gestionar con él. Los partidos políticos me tocaban todos. Los partidos políticos. Los partidos políticos me tocaban todos. Oye, ahora que he nombrado los partidos políticos, ¿era tan diferente el Telde de los años 90 políticamente al Telde que tenemos hoy? Porque yo en aquella época era muy niño, no tengo esa lucidez, pero no recuerdo esa crispación. Solamente un ejemplo. Mari Carmen Castellano, actual alcaldesa de la ciudad de Telde, en aquel momento viajaba en Vespino y era la que nos traía la correspondencia de los partidos. Vaya, cómo han cambiado las cosas. Sí. Traía la correspondencia en Vespino. Los comunicados del Partido Popular los traía Mari Carmen Castellano, era la que nos traía a la emisora, iba en Vespino. ¿Era más sana la política en esa época que ahora? Sí, lógicamente sí. En aquel momento Telde, con Paco Santiago a la cabeza, lo dirigían las asociaciones de vecinos. O sea, se hacía una política puramente asamblearia y municipal, aunque lógicamente con el paso del tiempo Paco Santiago fue apartando todo lo asambleario para tomar una dirección unipersonal totalmente. ¿Fue su principio del fin? No, el principio del fin fue la sordera. La sordera. En un momento determinado... Un defecto terrible. En un momento determinado pensó que del burro, o del camello, o de la cabra no le bajaba a nadie y dejó de escuchar a su propio pueblo, dejó de... incluso de escuchar a la gente que ni le queríamos bien ni le queríamos mal, sino simplemente le decíamos: Paco, ponte las pilas, que esto no es como hace 8 años, que te tienes que mojar un poco más, no dejes que la vida siga, sino haz que la vida continúe. Entonces su propia sordera fue la que le hizo... Ten en cuenta que en aquella época Paco Santiago era todopoderoso en la ciudad de Telde hasta tal punto que los grandes partidos PP y PSOE, en un momento determinado, una reunión que yo cojo de casualidad, están reunidos PP y PSOE en sus altas instancias para que el candidato a la alcaldía de Telde sea por el Pepe Macías, el gran Pepe Macías, y por el PSOE Eligio Hernández, el que fuera fiscal general del Estado. Oye, una primera espada interesante. Simplemente traer primeras espadas para restarle protagonismo a Paco Santiago, una operación que al final no se lleva a efecto por los intereses personales, sobre todo de Pepe. Pepe quería otras... Senado. Sí, en aquella época no sé si era todavía diputado o algo así. Por cierto, estuve el otro día con él, está viejito. Hombre, que yo no, pues así viejito. Sí, pues ahora está más viejito. Y sigue viejito. Pero sigue con ese... Pero conduce y todo, ¿eh? Sí, ese humor que tiene, ese gracejo canario así... La idiosincrasia. Sí, la idiosincrasia. No encontraba la palabra, hija mía. Oye, pues tú vas cambiando también de Macías, ¿eh? Porque él tiene un pacto con el diablo, pero yo creo que tú también. Yo lógicamente sí, yo tengo en cuenta, yo no pienso cumplir años más nunca ya. O sea, nunca. Hombre, si los cumple, no sé, tú no serás como Michael Jackson, que tiene un pulmón por ahí metálico para rejuvenecer por la noche. No, eso, lo de por la noche es otra historia. ¿Sabes otro personaje muy importante en aquella época en Onda Guanche? ¿Quién? Tu actual jefe de deportes. Miguel Castro. Miguel López. Que nos hacía las putadas más gordas del mundo, pero las más gordas que se puedan imaginar, sí. Como cantar un gol que no fue, por ejemplo fue enviado especial de Las Palmas, sí, como irse a un partido y nunca supimos si estuvo en el partido o no. Lo más normal ante la duda es que no. Es lo más normal que no.
pero por otro lado la disponibilidad que tenía para hacer cualquier cosa, incluso sin saberla, incluso sin saber cómo se hacía, sino siempre hay que hacerlo, pues ahí va. Era decidido. Ahí va Miguel, tanto en la parte técnica, valiente tronco en la parte técnica, era capaz... Consigue subir y bajar un canal, ya está. Sí, no, pero cuando conectaba las unidades móviles era capaz de conectar todo en el mismo canal, todo en el mismo canal. La ponía a fumar, ponía a echar humo, cambiaba los polos y hacía ahí unos cortos terribles. Sí, pero la disponibilidad, el apoyo que tenía Chano en él era total y absoluto. Total, es su escudero, hombre, para todo. Digamos que además de cuñado, claro. Sí, pero eso era lo de menos. Para Chano eso era lo de menos. La parte familiar, y tú lo sabes en primera persona, era claro, lo de menos. Claro. Sí, tú cuando empezaste no tenías ninguna ventaja. No, para nada. Con respecto más bien desventaja. Más bien desventaja. Sí. De vez en cuando alguien como yo le tenía que protegerte. Pues más de una ocasión ocurrió, sí. Más de una ocasión. Más de una ocasión. Más de una ocasión. Por eso estás aquí hoy. Más de una ocasión. Si no, no te llamas. Pero Miguel Castro además tenía, Juan Carlos, otra faceta importantísima que era la de los cobros, ¿no? La parte económica. Por eso te digo que Miguel Castro actuaba, digamos, en la parte de 0 a 5 de la empresa con plena predisposición para cualquier cosa, y a mí me tocaba de 5 a 10 en la otra parte. O sea, Miguel Castro, Chano y yo estábamos juntos prácticamente en los programas, después de los programas y después de los programas. Con las copas también, alguien va a decir, ¿y las copas? Sí, pues sí, muchas copas. Sí. Muchas copas. Yo creo que esa era también un poco un sello de aquella onda guanche, ¿no? Pero era por subir la productividad de la ciudad. Claro. O sea, teníamos que dar dinero a los bares, a las casas que vendían whisky, a los que vendían chocos, a los que vendían... Los grandes programas se ideaban ahí. Muchas cosas. Y luego salían bien. Si hablaran del restaurante este del Goro, cómo se llama, ahí que comíamos de vez en cuando. Benito Silva. Sí. Buenos ratos que echábamos ahí. O sea, es que... o Juan Pelovaca también. Sí, que ahora el banco no sé qué. Banca Marcha. Los catalanes están en todos lados. Sí, pero todo era... ni podemos decir que eran reuniones de trabajo, porque no lo eran, ni eran reuniones de ocio, que tampoco lo eran, sino una mezcla de todo. Todo revoluto. Era una mezcla de todo, donde se tomaban decisiones a veces importantes. Sí. Yo recuerdo en una ocasión a un conocido, pero no, esta vez no voy a decir el nombre, conocido periodista deportivo en aquel momento en la ciudad de Telde, que Chano y yo lo contratamos en la barra de la fraternidad. Y como no funcionaba, lo despedimos en la barra de la fraternidad. Y luego nos dijo, en un bar no se despide a la gente, pero perdona, ¿dónde te contratamos? Vaya, se había olvidado de dónde. ¿Dónde te contratamos? Se enfadó mucho en aquel momento con nosotros, pero... Yo sé quién es. Pero ya no viene a cuenta. Vamos a mantener el anonimato, pero bueno. Pequeñas batallas de aquella... Porque claro, no sé, si tu carácter sigue siendo exactamente igual, has cambiado un poco, yo parece que te veo con un tono más dulce. Se ha dulcificado muchísimo. Hombre, también, ahora te he visto después de tantos años y un rato nada más, ¿no? Se ha dulcificado mucho. Hombre, hay una cosa que con el paso del tiempo quizás sí he aprendido, que la verdad absoluta no existe. Que nadie, y esto en este caso sí, ligándolo un poco con la actualidad, tanto nacional como local como regional, los comentaristas, los tertulianos están haciendo muchísimo daño a la realidad social, porque cada uno de ellos vierte una opinión como si fuera la última y la única válida, sin darse cuenta de que su verdad acaba donde empieza la otra. Nadie da cancha a los demás, todo el mundo tiene su posición y escucha poco, ¿no? cerrada sobre cualquier tema, y no deja pábulo a que nadie se pueda meter ni una coma. Es algo parecido a lo que pasa en el Congreso de los Diputados, donde si presenta la moción el Partido Popular, todo el mundo vota en contra, y se la presenta el PSOE, el Partido Popular la vota en contra. Los tertulianos en este caso están, digamos, inmersos en su ideología política y no en la solución del problema político. Vamos a recordarle a la audiencia que hablamos con el periodista y locutor Juan Carlos Greciano. Estamos en Onda Guanche, más que palabras 106.5. Ahora sonó el teléfono, pero luego la comunicación no era buena. Le recordamos a la audiencia el teléfono. Claro, 928 70 75 21, que Juan Carlos está hoy aquí, que no va a estar toda la vida, que si alguien le quiere plantear alguna cuestión, alguna duda, cualquier sugerencia, recuerdo o idea de cara al futuro, quién sabe, porque esto está dando vueltas. Mira, yo te voy a lanzar el desafío. Ahora me has dicho que te vas a Maspalomas, profesionalmente y también... Laboralmente, más que profesionalmente. Laboralmente, bueno. Más que profesionalmente. El miércoles vamos a estar en el Hornillo. En el Hornillo. Porque el miércoles juega a Las Palmas un partido de carácter amistoso.
Y hemos tenido aquí al presidente del Telde, al gerente del Telde, y bueno, nos ha lanzado el envite, el desafío. ¿Mi amigo Pacuco sigue en el Telde? Hasta la temporada pasada sí. Ahora está el entrenador que la pasada temporada estaba en el Arguineguín, Jero, que fue jugador de Las Palmas también, como máximo responsable. Mira, espérate, me están llamando. Veamos. Lo que te quiero decir es que el miércoles estás invitado a la retransmisión, si quieres y puedes, claro. Pues si puedo. Vamos a ver si puedo. Sí. Que lógicamente la disponibilidad del tiempo es la que hay, no es... Hombre, por eso te digo que si quieres y puedes. Y puedes, porque una retransmisión de Onda Guanche... Hombre, la verdad es que... deportiva. Conducida por Miguel Castro. Claro, Miguel Castro trae allí. Sí. Yo no sé si es Miguel Castro el que nos llama, debe ser, porque con esta insistencia, vamos a ver. Si tiene la cagada, sí. Lo de Tenerife, si no, no. Oye. Ya lo dije, Miguel, ya lo dije. ¿Vas a entrar? Sí. La verdad es que son momentos... sí, entra, güey. Curiosos y divertidos por un lado, pero intensamente humanos por otro. Juan Carlos, perdona el abandono al que te he sometido ahí, que te he visto ahí un poco entre la espada y la pared, pero es que Isaías se ha ido del hierro, yo estoy haciendo aquí el programa con él siempre, él normalmente está sentado aquí y yo atendiendo como tiene que ser a los invitados ahí en esa mesa redonda tan bonita que tienes ahí tú. A ver, hay un principio en radio que es de que si cometes un error y no te disculpas, nadie se da cuenta de eso. Si te disculpas, te llaman tonto 2 veces. No, pero bueno, tampoco me gusta... Es un principio, o sea, yo no digo que esté bien. Principalmente por ti, hombre, que estás ahí entre la espada y la pared, y a mí me gusta que la gente sepa, porque la radio entre más natural es mejor. La radio enlatada y radio muy... en ese plan. Por cierto, ¿quién nos llamaba? Pues, hombre, que nos salude él. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Florentino. Un gran abrazo también, los saludos a la audiencia, un gran abrazo al veterano maestro de periodista de Telde y Gran Canaria, Juan Carlos Bresciani, que tuvo la inmensa fortuna de conocerla personalmente. ¿Sabes quién es, no, Juan Carlos? Ese cloquillo me suena muchísimo. Manuel Ramón Santana Pérez. Exactamente, ayer estuvimos comentando algunas actualidades político-social de la ciudad de Telde. Juan Carlos, me alegro muchísimo de escucharte, que sepas que eres uno de los históricos del periodismo canario que llevo siempre en el corazón, cuando he vivido en otros países, en otros continentes y he trabajado en los mares, pero siempre evocando en el recuerdo la figura de este genio y figura que ha supuesto para el periodismo canario, pero también debe de hacer un repaso que antes te resististe un poco a tu labor como empresario, emprendedor y fundador de empresa, porque creo que es bastante meritorio y es un ejemplo referente, especialmente en estos tiempos ahora carentes de ideas y de iniciativas y tan necesitados de gente emprendedores. No te pido como tiempo de este homenaje que se te está haciendo en Otahuanche, que es tu casa. Te mando un gran abrazo, Juan Carlos, con mi reconocimiento por tu trayectoria profesional en los diferentes medios de comunicación en nuestra isla redonda. Pues muchísimas gracias. Y te diré que una pequeña pincelada pequeña dentro de mi trayectoria, digamos, empresarial. Mi único logro, por decirlo de alguna forma, es en un momento determinado, hace 20 o 25 años, yo me di cuenta que en la informática iba a tomar parte, es el avión que viene en directo, Flor. El avión que viene en directo, yo había quedado con ella. Me doy cuenta que lo que están haciendo las diferentes academias de enseñanza es enseñar a la gente a programar, y yo veo que en aquel momento veo que queda un hueco impresionante. Lo que yo denominé en su momento, y ha seguido siendo así ya de por vida, operador de sistemas. Yo creo el curso de operador de sistema en el Instituto de Formación Canario, lo ponemos en marcha, en aquel momento con muchísimas dificultades, porque todavía técnicamente no se había definido si el sistema que se iba a utilizar era el de IBM, el BASIC, el famoso, o lo que ahora conocemos como lo normal, o iba a ser el Apple. El sistema operativo de Apple era uno, el de IBM era otro. Fuimos a Londres, compramos ordenadores, los trajimos de Apple. 3 meses después se admite, digamos, Europa toma la decisión de que vamos a utilizar IBM,
y nos comemos los ordenadores directamente, pero seguimos trabajando en la misma historia. Quizá como logro, pues haber importado el concepto de operador de sistemas. Pasamos de un curso de programador en BASIC, en COBOL, en Pascal, en Fortran, que era lo que en aquel momento se hacía, de 9 meses para programar y hacer pequeños programitas, a hacer un curso de 3 meses donde se enseñaba a la gente a manejar un ordenador. Eso también en un momento determinado lo traje a la ciudad de Telde. También tuvimos cursos en la Casa de la Cultura en colaboración con el Ayuntamiento, con Paco Santiago en aquel momento. Ese yo creo que fue mi único. Y luego la otra parte empresarial mía estaba detrás de la barrera, eso también fue muy importante. Era un poco querido amigo y compañero Juan Carlos Bresciano, porque hoy ser 3.0 es bastante sencillo, pero hablamos de hace 30 años, cuando se estaba introduciendo la informática, cuando todavía los teléfonos móviles, como dice el querido compañero, era una maleta con un terminal que pesaba 10 o 12 kilos y que le costó al piano, que fue uno de los primeros que compró el teléfono móvil, 500.000 pesetas en aquel entonces, me acuerdo perfectamente. Pero Juan Carlos Bresciano ha sido siempre un hombre adelantado en su época. Sí, pero el que llevaba el teléfono era Miguel Castro, ¿eh? Todo lo que pesaba, el teléfono lo llevaba Miguel Castro, que pesaba mucho. Sí, pero yo me refiero a I+D. De que Juan Carlos Bresciano siempre ha sido un hombre adelantado a su época. Un abrazo, Juan Carlos. Otro para ti, Manuel. Gracias por llamar, Manuel. A Ramón Santana Pérez, que está de cuando en cuando participando en alguna tertulia. Ayer estuvo, por ejemplo, también lo entrevistamos la semana pasada, creo que fue, o la otra. Manuel Ramón también formó parte de los inicios de Onda Guanche, aunque él tomó más protagonismo en su momento, más que en la radio, en la revista que tenía en la hoja popular. Tenía mucho más protagonismo Manuel Ramón en la hoja popular, aunque luego lo tuvo, sobre todo a través de sus contactos políticos. Él no me dejará por un mentiroso, sobre todo con Lorenzo Larte. Sí. Lorenzo Hombre, Larte. la frecuencia de Onda Guanche tiene mucho que ver con Lorenzo Larte. Efectivamente, pero él tenía unos contactos ahí, bueno, pero tiene mucho más que ver con Florentino López. Hombre, la concesión administrativa era Florentino López. Mi tío, claro, no confundir conmigo. Claro, tiene mucho más que ver, es tu tío, pero su tío en aquel momento era un altísimo cargo en el diario Pueblo. Sí. O sea, que donde se cocían los garbanzos y se le repartían las raciones. En aquel momento todavía la democracia estaba empezando. Sí. O sea, tiene muchísimo que ver con la concesión, que en un momento determinado no se le hace a Onda Guanche, que se le da se va un poquito más al sur, la que tenía prevista para acá, y aquí se hace, digamos, una especie de apaño para que todo el mundo salga contento. Pero Manuel Ramón sí era una baza muy importante por sus contactos políticos, que eran muchos y muy interesantes. Juan Carlos, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa y enfilamos otros minutitos de entrevista contigo? Vamos a ver. Que tú eres el jefe hoy aquí. Vamos por aquí. Para disfrutar los pollos más sabrosos de Telde, tienes que visitar la freiduría y asadero de pollos Carroque. Freiduría y asadero de pollos Carroque, la más amplia variedad de comidas para llevar que harán las delicias de su paladar. Haz tu reserva ya llamando al teléfono 928 70 20 84. Freiduría y asadero de pollos Carroque. Visítanos en el Lomo Cementerio, Telde, en la calle José López Suárez, número 109. El Polideportivo Municipal Paco Artiles de Telde ofrece durante este verano un campamento promovido por Luz de Servicios, empresa que gestiona esta instalación deportiva. Las inscripciones pueden formalizarse en el mismo Polideportivo Municipal. Una actividad orientada a niños de 5 a 12 años. Ofrece natación, juegos deportivos profesionales, fines de talleres temáticos, psicomotricidad, actividades en el parque, etc. El horario es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, recogida de 1:30 a 2. Hay un servicio además de recogida temprana desde las 7:15 de la mañana con coste añadido. Las plazas son limitadas. Además, el Polideportivo Paco Artiles de Telde
También acoge cursillos intensivos de natación de 2 semanas de duración, con clases diarias de 45 minutos para niños de 4 a 12 años. La inscripción está abierta. Las personas interesadas en matricular a sus hijos pueden recabar más información en las oficinas del Polideportivo Municipal Paco Artiles de Telde. Su número de teléfono es el 928-683-982. Un verano diferente en el Polideportivo Municipal Paco Artiles de Telde. ¿Está todo inventado? Cada día de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde se escucharán Más que Palabras. Bien, continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio 106.5 de la frecuencia modulada. Más que palabras, hablamos con Juan Carlos Andresiano, periodista y locutor de radio. Juan Carlos, algunos indicativos te suenan, ¿no?, de los que están sonando hoy. Sí, algunos que otros. Algunos, que son los mismos. Sí, ya veo que hiciste majo y limpio. Majo y limpio, se ha adaptado con el tema digital y el de Más que palabras sí es diferente, pero el resto... Antes decías que las segundas partes nunca fueron buenas, totalmente de acuerdo contigo, pero no te olvides que la base de experiencia, la base de sabiduría, la tienes que importar de atrás para adelante. Hombre, y no de adelante para atrás. Es que, o sea, como a mí solo me enseñaron a hacer esto, yo solo aprendí a hacer esto. Eso no es cierto. Pues no se hace otra cosa, Juan Carlos. Eso no es cierto. Radio. Sabes hacer alguna que otra cosa más, supongo. Bueno, habrá que preguntarle a mi novio a ver si se hace. Dejemos los temas personales. Juan Carlos, tú eras un Paul Newman también en su época, sí, ¿no? Sigue siendo. Oye, tienes unas poses ahí un poco artísticas en tu red social, ¿no? En tu Facebook. Pues no sé si tengo Facebook o no tengo Facebook. Bueno, sí tengo Facebook. Sí. Claro, sí, pero vamos, es una fotografía en La Palma y te tumbaron en una cama, vamos. En La Palma, concretamente. Sí. Claro, pero eso tú sabes que el sexo opuesto, oye, la carne es débil. ¿Tú me estás insinuando que lo pongo como efecto llamada? Un poco. Pues sí. Pues sí, ¿y qué? Un poco, eso está muy bien, hombre. Mira, personalmente eres un cowboy solitario, eres un single, tienes estabilidad sentimental. La verdad es que en este momento estoy en el mercado. Estás en el mercado. Actualmente en el mercado. Oye, pero que el teléfono se me va a quedar pequeño hoy, de las féminas de la gran ciudad de Telde llamándote, Carlos. Ni me preocupa buscar, ni me preocupa encontrar. Lo que tenga que llegar, llegará en cada momento. No es un tema primordial quizá, porque nunca he tenido problemas con las relaciones humanas y relaciones con las humanas. Sí, hay que matizar eso bien, Si no nos equivoquemos. Hay que matizar eso muy bien. Pero esa no le importa a nadie. Esa cosa no le importa a nadie. Es que yo soy muy goleador. Sí, pues mira, vete a Sálvame. Hay que trabajar aquí con esa idea que viene de la televisión canaria, con el amarillismo de la tele canaria. Se me ha pegado algo, Yo era un poquito más riguroso antes. Sí. Hombre, sobre todo más deportivo. Más deportivo, sí, efectivamente, más deportivo. Más deportivo. Pero las circunstancias me han obligado a abarcar más frentes. En un momento determinado fuiste jefe de deporte. Pues sí, las retransmisiones deportivas, ¿no? De la Unión Deportiva Las Palmas, del Telde. Sí, hicimos muchas. Este miércoles vamos a hacer otro. Yo creo que tú vas a venir, No sé si puedo. Vas a venir. Igual aparece un vaso con una caballa encima para que puedas coger el micrófono. Si hay caballa, la cosa ya. Oye, pero ese hecho fue real. Oye, la actualidad político-social de Telde está, por lo que yo leo, demasiado atomizada, demasiado problemas por todas partes. Muy politizada. Pero eso sí, si yo vuelvo la vista 20 años para atrás, cambiados de sitio, pues sí, hay más personas. Sí, pero esa era una parte que quería abordar contigo. Esa crispación. Aborda. Esa crispación que tenemos hoy, yo no la recuerdo. Esa agresividad, esa judicialización de la vida pública, de la vida política, esa lucha encarnizada, ese ataque feroz a la persona, ¿no? Y ya al trabajo como político. Yo eso no lo recuerdo, hombre. Tú, no sé, estabas en aquella época en primera línea, igual me puedes corregir. Sí, por ejemplo, ha habido mártires dentro de la política, que bueno, pues podríamos elaborar alguna lista de personas a las cuales se les acusaba justa e injustamente. Lo que pasa es que la gestión pública, cuando está en manos de personas no preparadas,
tienden a creer desde su concejalía que todo el campo es orégano, que pueden hacer y deshacer sin tener en cuenta los frenos que impone la propia ley de administraciones públicas. Entonces venden, compran, cambian cosas de sitio, hacen cosas que después los que llegan con un poco más de conocimiento, en lugar de decir eso está bien, aunque se haya hecho de forma irregular, pero tiene beneficio para el pueblo, pues para hacer daño políticamente al partido que hizo aquello, aunque sea bueno para el pueblo, pues se creen. Porque realmente, ¿en qué puede beneficiar? Por ejemplo, un ejemplo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos la gran biblioteca del Estado, que si se ejecuta la sentencia hay que tirarla, porque está edificada de forma irregular, porque le faltan no sé qué permisos. Sí. ¿A quién beneficia? ¿Al que puso la denuncia? ¿O nos vamos a otro lado? Hombre, beneficia a que la ley se cumpla, ¿no? Sí, pero a veces el... Es que si no, esto es una selva, Juan Carlos. Sí, pero que si el que se cumpla la ley significa que nos va a costar a los ciudadanos otros miles y miles de dineros en impuestos, yo prefiero que no se cumpla. Hombre, y que se aparte al técnico que autorizaba eso, que daba licencia. Eso es otra cosa, que se busque la responsabilidad de la persona que hizo. Luego tienes movidas puramente personales. Cuando se iba a derribar el estadio El Viejo, el extinto estadio Insular, pues allí apareció, políticamente le interesaba a don Lorenzo Olarte poniendo una querella para que no se tirara. Pues el estadio Insular está lleno de ratas por todas partes, lleno, no se puede tirar, no se puede ejecutar, cuando ahí lo ideal hubiera sido que se hubiera hecho un parque o cualquier otra cosa. O dejar el estadio. No, pues dejar el estadio tal y donde estaba, pues va a ser que no No para el primer equipo, pero oye, que hay un sinfín de equipos en la isla, ¿eh? Sí, pero... para el filial, no sé. Pues no lo sé, o dejarlo operativo, pero es que todo se hace, se judicializa en aras de ganar puntos. Menos tenerlo como está, cualquier solución cualquier solución sería buena. Hombre, cuando se detecta que alguien ha metido la mano en la caja, entonces lo que había que hacer inmediatamente era apartarlo de la política, pero algo mucho más importante, meter la mano en su caja y traerse el dinero que se ha llevado, cosa que no se hace nunca. No, y ese es un gran fallo. Cosa que no se hace nunca, porque a mí, de verdad, si, no sé, Reyes ha metido la mano en la caja, que no lo sé, pues no me da igual que sea concejal, que sea profesor de autoescuela o que sea empresario de hostelería, me da lo mismo. Lo que quiero es que si se prueba que ha metido el dinero la mano en la caja, que devuelva el dinero. Y si no, quedarnos con todas sus propiedades. ¿Estás siguiendo muy al día la información de Telde o te llega pincelada? A través de internet me llega muy... Tampoco quiero mezclarme más de la cuenta. ¿No te quieres intoxicar? Porque, por otro lado, ¿a dónde llegan los recortes? ¿Cuáles son necesarios? ¿Cuáles no son necesarios? ¿Dónde se está limpiando la administración por exceso de personal? ¿Dónde se está limpiando la administración de amiguismo? Pues claro, si se despide a 30 personas por el mero hecho de despedirlas, están recortando. No, es que usted no era necesario y su sueldo lo pago con mis impuestos. O sea, tendríamos que ir a puntualizar cada situación. Si para mover un papel o una carretilla o una pala o un pico, me da igual, hay 7 personas, 6 me sobran, y esas 6 el dinero que ganan no sale del cielo, sale vía impuestos, y ese dinero que se destina a esa historia se detrae de otras cosas que posiblemente sean más necesarias. Ahora, si cogemos la letra gorda, el Ayuntamiento de Telde despide a 6 personas, sí es cierto, pero las despide porque no son necesarias. Entonces había que analizar cada cosa en su sitio y cada momento. Oye, esos análisis te va ganando ahí en la jefatura de los servicios informativos cuando tengamos la programación. En este momento me voy a lanzar lo más. Que tiene garantizado pero, lo que paso abajo, seguro más que aquí. Pero ten en cuenta que es que el criticar por criticar es la cosa más fácil del mundo. El dejarse llevar por las relaciones, digamos, de mi partido lo hace bien, el tuyo lo hace mal, pero no ofrezco soluciones. Eso funciona mucho. Eso funciona absolutamente casi en todas partes. Ayer hemos asistido a un debate del Estado de la Nación prácticamente, donde al presidente del gobierno, yo no sé si se lo ha llevado o no, pero estaba condenado de antemano. Me da lo mismo, daba a todo el mundo igual lo que dijera. Ya estaban tomadas las posiciones de antemano. Porque, ¿qué es lo que interesa? Que el país salga adelante, mantener una estabilidad en este momento absolutamente necesaria, aun a costa de unos presuntos delitos que se cometieron hace 20 años. Pues mire usted que a mí esos presuntos delitos de hace 20 años ya han prescrito, que no me preocupa. Te preguntaba por si estás informado de la actualidad de Telde, porque quiero conocer tu opinión en 2 casos concretos. Bueno, usted pregunta. La sentencia que obliga a la posterior dimisión de Paco Santiago, de cualquier cargo público por el tema Iriche,
y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que obliga a la clausura de Radio Aventura por no tener licencia de apertura y su posterior incumplimiento, porque es que la sentencia desaparecía hasta desde el 5 de marzo, pero en urbanismo nadie sabe dónde está esa sentencia. Nadie sabe dónde llega. Esas dos cuestiones. En principio, yo te Sí. diría que como principio básico de justicia, Gonzalo. las sentencias están para cumplirlas. Las sentencias hay que cumplirlas todas. Calle Otra Ebanista cosa, número 12. otra cosa es que la sentencia sea justa. Ebanista. En muchas ocasiones se dice Sí, cometió correcto. el delito en compañía de otros, cometió la historia en compañía de otras personas. Yo dudo muchísimo que Paco Santiago solo cometiera el desmán del que se le acusa. Exacto, el último Estoy edificio a mano convencido derecha, que, Gonzalo. si está probado los hechos en los cuales le Exacto. inhabilitan, pues habrá que inhabilitarlo. Lo que pasa es que también no es menos cierto, por la noticia que yo tengo, que está recurrida la sentencia. La sentencia estaba recurrida, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dijo que naranja de la China, que hay que ejecutar. Hay que ejecutar, pues entonces ejecútese la sentencia y vaya a protestar. Pero no se ejecuta. Y Manuel Ramón Santana, que antes te saludó y te echó tantos piropos, se ha personado en la Fiscalía Anticorrupción. Me parece lo correcto para que se ejecute la sentencia. Pero de todas maneras yo estaba analizando, primero era la de Paco Santiago y te decía que creo que está recurrida, que no es firme todavía. Ah, la de Paco Santiago. Creo que no es firme todavía, pero aún incluso me da exactamente igual. Otra cosa es que sea justa. Las sentencias son para cumplirlas, sean justas o no sean justas. Porque yo les recordaría a los políticos que tenemos la ley que ellos nos dan. Que los jueces solamente aplican la legislación que sale desde el Parlamento. Y en el Parlamento, pues, Paco Santiago, a través de Coalición Canaria, en su momento en Madrid, ayudó o coayudó a aprobar diferentes leyes. Pues ahora cúmplase la ley y ya está. Otra cosa es que sea justa. ¿Que él solo es el culpable de todo lo que se dice? Pues posiblemente no. ¿Que tenía que ir acompañado de más gente? Pues posiblemente sí. ¿El fin no justifica los medios? Nunca. Nunca. Nunca, porque entonces sí entraríamos en la selva. Se acabó la trayectoria de Paco Santiago. Se acabó pero vamos, que la trayectoria de Paco Santiago se debería haber acabado si fuéramos un país como Dios manda hace 10 años. Si se limitaran los mandatos, pero tanto como alcaldes como concejales, a dos legislaturas, se regeneraría la política o crearíamos unos monstruos del 15 que en 8 años tendrían que llevárselo todo. Pero si nos dotamos de herramientas necesarias para que los interventores tengan la suficiente potestad como para revisar las cuentas, como para evitar los desmanes. Ahora, no nos podemos olvidar que somos latinos y Canarias concretamente es una encrucijada de culturas. Aquí está lo peor de la península y lo peor de Sudamérica. Vaya, no hay nada bueno. Sí, nosotros. Ah. Pero me refiero como concepto. Y los latinos de por sí somos golfos. Ajá. Y cada ley que alguien saca una ley, nosotros ya de por sí buscamos la vuelta para no cumplirla. Somos así. Porque somos así, o sea, no somos de otra forma. Es que nos aburrimos mucho. Vale, Lo y intentamos, si por los amigos de Radio Aventura, tu amigo Carmelo Martín. Carmelo Martín, la verdad es que no es amigo mío, en principio no es amigo mío. Hay que matizar eso. Carmelo Martín, pues lo que debería hacer, como cada hijo de vecino, sería asumir sus responsabilidades y cumplir la sentencia. Pero nuevamente he hecho en falta la responsabilidad civil pecuniaria. Si en el tiempo que yo he emitiendo Radio Aventura de forma ilegal, probada y demostrada a través de una sentencia, se ha enriquecido o ha obtenido unos beneficios X, esos beneficios X deberían devolverse a la sociedad de la que partieron. Porque nada me vale que ahora lo condenen a no emitir, si ya la vaca es suya. No, emitir va a seguir emitiendo, le cierran el local. Pero entiéndeme, la vaca ya la tiene, lo que habría que obligar es a que devolviera la vaca. Eso es lo más complicado. Pero es que así es como debería ser la ley. Pero tú compartes esta... Pues, hombre, la verdad es que cuando un personaje, una persona, toma la deriva del insulto personal, de la descalificación como fórmula, digamos, para ganar audiencia, o como dice Manuel Ramón, que en algunas ocasiones yo podría constatarlo, en otros no, la extorsión publicitaria, en algunos casos yo he sido copartícipe, no copartícipe, pero yo sí he visto cómo se maneja el señor Carmelo Martín publicitariamente. Testigo ocular. Digamos que Casi. que medio pensionista. Entonces la extorsión como tal, pues todo ese beneficio que ha obtenido debería revertirlo en la sociedad, porque entre otras muchas cosas está haciendo una competencia absolutamente desleal con los que juegan limpio. Claro. Que eso nadie lo tiene en cuenta nunca. Ese es el peor de los problemas, Juan Carlos. Pero por sintetizar, las sentencias, vengan de donde vengan y sean a quien toque, Hay que cumplirlas. hay que cumplirlas.
porque si no, ¿para qué sirve? Es que si sí, nos claro. cargamos el principio de derecho, Si no, estamos incurriendo en desacato. Las autoridades municipales que no ejecuten una sentencia. bueno, la responsabilidad civil del que no la hace cumplir, pues inmediatamente tiene que ser tan grande como el que la incumple, o sea, es la misma. Juan Carlos, nos tenemos que ir. Bueno, Muy a mi pesar y muy a pesar de la audiencia que estaba disfrutando contigo. Oye, este recordatorio me lo vas a dejar a mí, ¿Cuál de ellos? el que has traído aquí. Por supuesto, eso es un... ¿Puedo contar la foto que estoy viendo? Sí. En la primera estás con Maribel Castro. Sí, ¿Eh? jovencita ella, guapísima, por cierto. Con una barba, Juan Carlos, que impones aquí, ¿eh? Es que tenía que, en aquel momento había que imponer respeto, había que imponer, ten en cuenta que empezaba Carmelo Martínez, había que imponer respeto. Me gustaría saber por qué la entrevistaba. Eso ya es más difícil de recordar, ¿eh? Te recuerdo que Maribel Castro en aquel momento era concejal Ah, era la etapa en la que era concejal de mercado. de mercados. Trayectoria y consumo. Era concejal de mercado. Otra de las buenas obras que hizo Onda Guanche en su momento, de un partido político que nacía, llevarle a 3 concejales. Después tenemos otra foto con el señor José Manuel Soria, hoy ministro de Industria y Energía. Efectivamente, esa es la primera entrevista que se le hace en Canarias a un jovencísimo José Manuel Soria. Vino a Onda Guanche de la mano de Emilio Monzón, lo trajo a la emisora. Un José Manuel Soria con las ideas muy claras. En aquel momento, curiosamente, trabajaba con Solchaga en el Ministerio de Hacienda en Madrid, o acababa de dejar de trabajar con él. Venía con las ideas muy claras, venía de la mano de Nardi Barrios, curiosamente, que se acababan de cepillar a lo largo de la laguna, o sea, que era... Que luego ha recuperado para el Cabildo de Recanal. Luego ha recuperado. José Manuel Soria es muy inteligente, tenía las ideas muy claras, y ahora pues es todo un señor ministro. Y estabas aquí apurando un cigarro cuando se permitía fumar en sitios cerrados, pero ya tú no fumas tampoco. Ya ¿no? no fumo tampoco, ya. Casi no bebes, Me he vuelto decente. no te gustan las mujeres, Juan De eso, Carlos. Hasta ahí podemos llegar, ¿no? Hasta ahí podríamos llegar. En la otra, Juan Carlos, estás con Pepe Vélez. Con mi amigo Pepe Vélez. José Vélez. Mi amigo Pepe Vélez. Sí, señor, que me imagino que estaría presentando aquí algún Sí, disco o alguna actuación, ¿no? Un trabajo que estaba presentando. Fíjate que yo a Pepe lo conozco en la discoteca Long Play de Madrid, antes de siquiera tener previsto venir a Canarias. Pues fíjate, hombre, claro que es un artista internacional, pues en Madrid estaría en muchísimas ocasiones. Sí, pero vamos, lo conocí en una discoteca en un momento delicado para él, porque volvía, creo que de Argentina, dejó las maletas en su casa y tuvo que salir, y cuando volvió ni tenía maleta, ni tenía casa, ni tenía bien robo, le habían desvalijado la casa. Vaya. Bueno, ahí estuvimos consolándole un poco. Oye, pues esto no es un adiós, es un hasta luego, ¿no? Pues hasta que usted quiera yo Te puedo. vamos a invitar bien para alguna retransmisión, para algún acto que hagamos en la calle. Oye, y si te coincide, Hasta que usted quiera yo pueda. claro, Usted tiene mi teléfono, sí. si no lo tiene yo se lo doy. Tengo tu Facebook, Le doy el número del teléfono, pienso dárselo, que me ha costado un dineral. pero no estaría mal que me dejaras el teléfono, porque yo creo que no estaría mal contar en algún momento, ¿no? Yo te dejo el número del teléfono, no, que me ha costado un dineral. Con tu opinión, que yo creo que es contrastada. Tú será a tu disposición siempre. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Buenas tardes.